Portal Móvil. Y tengo que presentar que ya está con nosotras, la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, Ale, Jaime, Hassan, a todos y todas quienes nos están viendo y escuchando. Un gusto estar con ustedes compartiendo aquí. ¿Y usted tuvo una reunión en La Moneda ahora mismito en la mañanita? Así es, venimos de acá cerquita de La Moneda con un tema muy importante para los sanantoninos, sanantoninas y para Chile en general. Queremos un tren de pasajeros para San Antonio. Muy bueno. Oye, tanto que ha pedido la gente trenes, ¿no? Trenes para Chile en general. Este tren de pasajeros, ¿dónde estaría ubicado? ¿Hacia dónde nos trasladaría? Bueno, como pasa en muchas partes de Chile, el tren llegaba a San Antonio, así como llegaba al sur, llegaba al norte, trasladaba pasajeros y hacía también, es parte de la cultura propia de las comunidades. El tren llegaba a San Antonio con pasajeros, lamentablemente eso terminó por allá el año 89 y creemos que hoy día es imprescindible, sobre todo ahora que está andando el proyecto que llegue el tren a Melipilla, con pasajeros, son solo 40 kilómetros que distancia Melipilla de Santiago y la verdad es que la cantidad de gente que viaja de San Antonio a Santiago diariamente es enorme. Estamos hablando de más de 1000 personas. Wow. A través de que buses. Trabajan, o sea, viven en un lugar y trabajan en el otro, digamos. Exactamente, porque, o trabajan en Santiago o bien por distintos servicios, salud, educación. Claro. Y tenemos además un solo prestador de buses, con un servicio... No. Exactamente, tenemos solamente un prestador de servicio, lo que un estas monopolio. condiciones es un monopolio que genera condiciones bastante abusivas. Entonces, considerando todos estos elementos, que hoy día hay un tren de pasajeros a Melipilla, que se proyecta un tren de carga también para San Antonio, cae de cajón, sobre todo en estos tiempos además que son tan necesarios los proyectos de inversión y que los proyectos de inversión no queden tan solo en la región metropolitana, o sea, estamos tan cerquita de Santiago, tenemos ahí que dar ese impulso y queremos que este proyecto llegue a buen puerto, así que estuvimos hoy día entregándole una carta al presidente Boric, dando cuenta de este anhelo de la comunidad sanantonina, que por lo demás no es nada nuevo, es algo que tuvo mucha vigencia y fue un auge en su momento y hoy día queremos revitalizar. Alcaldesa, ¿cómo fue la recepción del proyecto de esta carta? Ahí está la carta que la estamos viendo. Bueno, esperamos que tenga una muy buena recepción, estamos coordinando ahora... ¿Conversar algo o fue solamente una entrega, y un muy buenos días? Fue un muy buenos días con una entrega, pero un muy buenos días con mucho cariño. Y esperamos también que esta recepción dé cuenta, de un anhelo de una comunidad que necesita y requiere tener mejores condiciones de movilidad. Y acá también hay que atender, estamos hablando del puerto con mayor transferencia de carga del país, por lo tanto, todos los buses, todos los trenes, todas las micros entran y salen por San Antonio, pero las vemos pasar. Queremos que... ¡Qué loco eso! Sí, nosotros vemos cuando cambiaron el transporte acá en Santiago, esas micros llegaron por San Antonio, nosotros las veíamos transitar, pero las veíamos irse. Cuando llegan los trenes o cambian los trenes, llegan por San Antonio, pero no se quedan en San Antonio. Hoy día lo que queremos es un tren para San Antonio y un tren que requiera también y que sirva no tan solo para la carga, sino queremos tren para la gente. San Antonio es más que un puerto, es una gran ciudad y una ciudad que tiene que estar a las alturas del puerto que es también. Totalmente de acuerdo. Rosita Aguirre dice, sí, queremos trenes de pasajeros y de transporte de materias primas. Janet Muñoz dice, tren al sur, Argesta, que viva el tren. Patricio Vidal dice, hola alcaldesa, por favor terminar con el monopolio de Pullman, que lleva tantos años abusando de los precios y da un pésimo servicio. Y Bruno Leiva pone una frase que me gustó mucho, dice, bájate del camión del rechazo y súbete al tren de la prueba. Sebastián Santana dice, grande San Antonio. Y hay que reactivar ferrocarriles, dice Gloria Galvez. Casanto, ¿querías hacer una pregunta? Sí, yo estaba pensando que al final una entrega de carta al Ejecutivo es un proceso bonito y se puede hacer con mucho cariño, pero estas cosas tienen plazos así bien largos. ¿Le entregaron algún tipo de idea de cuándo podría estar empezando a realizarse las obras para esto? Es que lo que pasa es que hoy día se están gestando las obras para el tren de carga. De hecho, tuvimos una reunión... Claro. Exactamente, se está proyectando, y el tren para Melipilla se está proyectando que esté operativo para el 2026. 2026. Por lo tanto...
es el momento ahora que se está activando la idea del tren de carga y que tenemos un tren a Melipilla ya aprobado, en que tenemos que pensar en proyectar este tren de pasajeros a Melipilla, a San Antonio, sobre todo considerando estos 3 elementos que creo que son centrales. La cantidad de personas que se mueve, se moviliza, el valor de los pasajes también. Ustedes saben que en esta única empresa que opera, el valor de pasaje de San Antonio a Santiago es de 5.400 pesos. Eso de ida, ¿no? Solo de ida. Claro. Ida y vuelta son más de 10.000 Y le apuesto pesos. que en semana. El fin de semana debe ser más caro. Entonces, la verdad es que para la cantidad de personas que se movilizan, estamos hablando, siendo conservadores, 1.000 personas diarias, la verdad es que es mucho, mucho dinero. A modo de ejemplo, a Rancagua el tren sale tan solo 2.300 pesos en la hora alta. Y a San Fernando sale alrededor de 3.400 pesos, también en hora alta. Entonces también ahí hay valores que dicen relación con el acceso también a poder trasladarse, sobre todo para cosas básicas, trabajo, salud, educación, que es para lo que se movilizan la mayoría de los sanantoninos que vienen acá a Santiago. Además permitiría una cierta descentralización también, o sea, podría haber gente que incluso accediera a la posibilidad de vivir en San Antonio y trabajar en Santiago, porque me imagino que la idea es que sea un tren de alta velocidad, lo que permita también que este traslado sea más rápido. ¿Es un tema de voluntad política solamente? Porque usted acaba de decir, alcaldesa, que efectivamente ya hay 3 hitos que son importantes. Está el tren de carga ya aprobado, está el tren a Melipilla. Me imagino que no habría muchas distinciones para que efectivamente se apruebe un tren de pasajeros. ¿Es un tema de voluntad política o es más complejo que eso? Es un tema de voluntad política y que también va aparejado una mayor inversión. Eso claramente es así. Ahora también creemos que los proyectos de inversión tienen que salir de la región metropolitana. Nosotros saludamos que llegue el tren de pasajeros con la inversión que significa a Melipilla, pero necesitamos que también llegue a regiones y sobre todo cuando estamos tan cerca. Hay que aumentar la inversión, sobre todo en estos tiempos que es tan complejo y es tan necesario también generar estos proyectos que reactivan la economía y a la vez también generan rendimientos sociales a las comunidades. Generar empleo también, ¿no es cierto? Es tan Claro, importante lo que está contando la alcaldesa. Y de hecho, Felipe Madrid dice, sería genial que el tren Melipilla-San Antonio funcione y haga combinación con el tren Santiago-Melipilla. Yo vivo en el monte, entre San Antonio y Santiago. O sea, no es solo conveniente para quienes viven en San Antonio y Santiago, o sea, quienes desarrollan su vida entre ambas ciudades, Exacto. Sino también a quienes viven en los pueblos Hay que un están flujo, entre medio. claro, ¿no? hay un cierto... Ahora, la voluntad política también tiene que ver mucho con la voluntad económica, uno no puede separar una cosa de otra. Desde ese punto de vista, el hecho de que haya un tren, no solamente el tren de carga, sino que el tren de pasajeros también aumentaría las posibilidades de hacer de San Antonio un municipio más rentable, perdonándolo, ponerlo en ese término, neoliberado. digamos, lo neoliberal del término, pero evidentemente sí, pues cambia el flujo, la posibilidad de acceder incluso desde una perspectiva turística, comercial, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las posibilidades reales? Porque también hemos visto que lamentablemente ciertos monopolios, y lo hablábamos hace un rato antes de que usted llegara, alcaldesa, se oponen a este tipo de progresos porque no quieren perder ni pan ni pedazo. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la realidad que usted ve? ¿Ve que hay algún tipo de conflicto de por medio que podría desarrollarse o esto podría tener un camino allanado ya? Bueno, siempre hay conflictos cuando se tocan intereses de quienes hoy día tienen el Sobre todo los monopolio. privados, Exactamente, y quienes hoy día concentran el transporte en San Antonio. Eso es un hecho. Ahora nosotros tenemos que generar políticas y proyectos que digan relación con la mayoría de las comunidades de San Antonio. Y en ese sentido, insisto, o sea, hoy día estamos ante un proyecto que llega hasta Melipilla. Quedan solamente 40 kilómetros desde Melipilla a San Antonio. No queda nada. Hay un proyecto también de un tren de carga. Y acá también dice relación con cómo se ve San Antonio. San Antonio es el principal puerto de transferencia de carga de Chile. Eso es un hecho. Pero no somos tan solo tarros, también hay una comunidad que reside en ese lugar. Por lo tanto, si se proyecta hacer una inversión importante de millones de dólares para el tren de carga, ¿por qué no la ampliamos un poco más y consideramos también a las personas que residen en la comuna? O sea, hoy día tenemos que entender que la comuna de San Antonio y el puerto se mueve con su gente.
Claro que sí. Alcaldesa, hay una diferencia porque usted destaca el hecho de que es un tren de carga. Yo desde la ignorancia se lo pregunto. ¿Hay una diferencia? ¿Hay otro tipo de riel que tengo que ocupar? ¿Por qué habría que cambiar esto, digamos? ¿Cuál sería el incremento real si es que ya se está planteando un tren de carga, el incremento económico al hacerlo con trenes para pasajeros? Hay una inversión mayor. Adicional. Sí, hay una inversión mayor, ¿Por claramente. Porque en el fondo hay que mejorar las líneas y son líneas que tienen otras características. Perfecto. Ya, eso existe, eso sí, es así. Eso es un hecho, así, ya. es un hecho. Ahora bien, si ya se está proyectando una inversión de estas características, que es una inversión importante para efectos de la carga, no puede dejar a un lado también, solo por un tema económico, a la comunidad y considerando además rentabilidades que no son tan solo las económicas, y aquí hay que atender las rentabilidades Claro, la calidad de sociales, vida, la calidad obvio. de vida, y dar cuenta que si se está pensando, hay un sentir muy complejo en la comunidad de San Antonio, que es que nos ven como tarro. Lo voy a poner en San Antonio. ¿En qué sentido? No, tarro, me refiero a carga, a container, a Claro, fierro y son cemento. como el puro puerto Nosotros, nomás. Exactamente, Claro, como que siempre no se era piensa en gente San ahí. Antonio como el puerto, y en realidad es una comunidad grande, una Grande, comunidad de rica. más de 100.000 habitantes, que por lo demás las inversiones no tienen que estar pensadas tan solo en el puerto. Necesitamos inversiones, necesitamos desarrollo de la comunidad. Y en ese sentido, Además que creo- esa riqueza que genera el puerto tampoco se queda en San Antonio. uno, la riqueza que Bueno, genera el de puerto hecho. no se queda en San Antonio, pero ahí, bueno, podemos conversar Sí, también de claro. la importancia de la aprobación de la norma constitucional que se aprobó el día sábado. Sí, y que estamos muy contentos por aquello, pero también considerando que el puerto no se mueve solo, si el puerto se mueve con la gente, Claro. y que San Antonio es más que el puerto. Por lo demás, es súper importante el puerto, pero hay una comunidad gigante, una comunidad de más de 100.000 habitantes, que en atención también a el monopolio del desarrollo portuario se ha visto impedida de otros tipos de desarrollo en la misma comuna, y muchas veces hace un significado que tiene que salir de la comuna para trabajar, para los servicios de salud, para la educación. San Antonio no tiene universidad, por lo Claro. tanto, las y los estudiantes tienen que, para cursar estudios superiores, tienen que ir a Santiago o a Valparaíso. Que también está re lejos de San Antonio, pues no es tan cerca, como más cerca a Santiago al final que Valparaíso. Está a distancias bastante similares. claro, como que entre medio. Pero Claro. el problema es la movilidad. Exacto. Y hoy día tenemos una oportunidad gigantesca con generar una mayor oferta en torno a la movilidad e ir también cambiando las matrices de esta movilidad. En ese sentido, el tren es una tremenda alternativa, y más aún si hoy día se están gestando estos proyectos de inversión, tanto de pasajeros hasta Melipilla y de carga para San Antonio. Entonces ahí es el momento de tomar esta decisión que es profundamente importante y esencial para San Antonio, así que confiamos en que este va a ser un proyecto que va a llegar a buen puerto. Alcaldesa, usted decía, confiando también junto con usted, porque queremos más trenes para Chile, los merecemos. El sábado se aprobó una norma que tiene que ver con la política portuaria, justamente, que está usted junto a Jorge Sharp, que son alcaldes que tienen intereses afines, porque son alcaldes de puerto, efectivamente, y que tiene que ver con una norma portuaria. Una que es de Valpo, oye, ahí el espíritu te lleva para allá, siempre Porteña. hablar del puerto al final. Es que sí, es que lo que pasa es que en general las ciudades puertos somos vistas como decía Constanza, fierro. pero además de eso, especialmente San Antonio, creo yo, mucho más que Valparaíso en ese aspecto, pero igual somos dejadas como de la mano de Dios, por decirlo así, como que la gente se imagina pura bohemia y puerto, como que es, ¿sí o no? En Valparaíso, como... ¿Y esto es bueno o bohemia, malo? Lo de la bohemia lo disfruté harto, pero mientras es universitario uno lo disfruta, pero después se acaba un poco después. Se disfruta, pero de otra forma, digamos. Uno espera que también haya trabajo para poder quedarse en su Claro, región, claro pues, que no sí. tener que venirse a Santiago a trabajar. Toda la razón. Que se diversifique como la actividad económica. ¿De qué se trata? Justamente esta norma que se aprobó el sábado, o sea, hacia el final ya, y que quedó en el borrador del texto constitucional. Bueno, es una norma por lo demás que nos tiene muy contentos. Fue una norma que se trabajó y que se confeccionó efectivamente con el alcalde Jorge Sharp,
pero además también con trabajadores y trabajadoras portuarias. Por lo Qué tanto, buena. es una norma que también incorpora el sentir y el trabajo de las comunidades y las federaciones y sindicatos Con portuarios. participación efectiva, entonces. Claro, entonces, Claro. de hecho, lo fuimos a presentar juntos en su momento a la convención y creemos que es un tema profundamente importante, primero porque no hubo un debate constitucional mayor respecto de la actividad portuaria en la Constitución. Estamos hablando de una actividad que es estratégica para el país. Claro. Y en ese sentido también lo importante de esta norma portuaria es que entrega un marco de acción para efectos también de ir discutiendo una política nacional portuaria, las condiciones de trabajadores y trabajadoras portuarias, cómo también la actividad portuaria va dejando sus ganancias en las comunas donde se establecen y se desarrollan. Que eso es algo también que es profundamente importante. Hace un par de meses, hace un par de semanas estuvimos en Tocopilla en una asamblea de la Asociación de Ciudades Puerto y la verdad es que es un deseo y un anhelo muy sentido de todas las comunas que albergan puertos, sean estos públicos, sean estos privados, porque en Chile también Sí, hay po. puertos privados. Sí, claro. Y donde muchas veces son los gobiernos locales, las municipalidades quienes tenemos que lidiar con las externalidades negativas del puerto y las ganancias de los mismos se las llevan finalmente las empresas que o bien concesionan o tienen estos puertos. Por lo tanto, ahí hay un tema que es muy importante de esta norma, que es que entrega el piso para efectos de entrar a discutir directamente cómo pueden tributar los puertos en los territorios donde se emplazan. Y además Genial. también genera dos elementos que son muy importantes, que dice relación con la participación efectiva de las comunidades en el desarrollo de los espacios donde hay puertos, y con esto nos referimos a trabajadores y trabajadoras, la comunidad que habita, los gobiernos locales, las mismas empresas portuarias, sean públicas o sean privadas. Y además que, el uso eficiente del borde costero. Claro. Y ese uso eficiente que tengo un especial énfasis también en el cuidado de los bienes comunes naturales y del entorno, que la verdad es que no es nada del otro mundo. Estamos hablando de una norma que tan solo da cuenta que aquellos espacios donde se emplazan los puertos tienen que cuidar el entorno donde se encuentran. Entonces, Claro. la Muy- verdad es un marco ¿Cuáles son mínimo, las básico. externalidades de los puertos? Si podemos contar algunas, digamos, porque en general uno se imagina como todo esto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con harta como vida nocturna, de que llegan, ¿no es cierto?, ciertos barcos de vez en cuando, bajan algunos marinos, ya sea mercantes o no, y todo lo que tiene que ver, como que se asocia mucho el puerto a la vida nocturna y al trabajo sexual, ¿no? Como que eso es muy común que se asocie. Pero ¿cuáles son las externalidades a las que ustedes se enfrentan así en lo cotidiano, digamos? Día a día, o sea, yo creo que una de las externalidades más complejas dice relación con el tránsito de camiones en San Antonio. Entran diarios, así diciendo conservar más o menos 7.000 camiones diarios. Wow. Y se proyecta una cifra que va subiendo día a día. Entonces imagínense lo que es que entren 7.000 camiones diarios y que de esos 7.000 camiones, muchos de ellos entran a la misma ciudad, el daño que generan, por ejemplo, a las calles, Sí, claro. o bien la dificultad que hay en ordenar respecto de los lugares por donde pueden transitar, donde se pueden estacionar. O sea, el tema del tránsito es un tema así muy, muy complejo. Me Y imagino. si vamos con el tema del tránsito es los materiales que transportan. Nosotros tenemos, por ejemplo, ácido sulfúrico que llega al Qué puerto. O complicado. una situación más puntual. Hace varios meses atrás confiscaron un tarro, un container que estaba lleno de fuegos artificiales de contrabando. Ahí está. Ya. Y ese container donde no había dónde llevarlo porque tenía que irse a un recinto especial a Santiago, estuvo durante 2 semanas en una comisaría de carabineros en Llolleo, que estaba inmediatamente al lado de sectores residenciales. Si hubiese ocurrido cualquier Es peligrosísimo. accidente. Claro. Entonces, esas son situaciones con las que se lidian día a día en el entorno del puerto. A modo así muy, muy de ejemplo y en términos muy cotidianos, esas son algunas de las externalidades
Tremenda externalidad. Difíciles, negativas. Claro. Ahora, la norma que quedó en la nueva Constitución, que de cierta forma busca responder a esas externalidades negativas, lo tenemos en pantalla para que podamos ir conversando acerca de su alcance. Dice, el Estado tendrá el deber de fijar una política nacional portuaria, la cual se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso de borde costero, responsabilidad ambiental, poniendo especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales, la participación pública de los recursos que genere la actividad, la vinculación con territorios y comunidades donde se emplacen los recintos portuarios, establecimiento de la carrera profesional portuaria, reconociéndose como trabajo de alto riesgo y la colaboración entre recintos e infraestructura portuaria para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades. Por lo que yo leí a la rápida, hay un tema importante de la carrera profesional portuaria y también de esto del participación de las comunidades. Quizás, alcaldesa, nos podría explicar más en detalle cuáles son las implicancias directas de esta norma. Bueno, lo primero, esto es una norma constitucional que fija un marco sobre el cual con posterioridad también se va a legislar respecto de la actividad portuaria, principalmente también a través de una política nacional portuaria. O sea, esto, que es lo primero, es tan solo un marco de acción para efectos de el día de mañana entrar a legislar. Es muy importante también el reconocimiento del trabajo portuario y la carrera profesional portuaria, entendiendo que es un trabajo que requiere una especialización y cada día más, por lo demás, atendida a la tecnología que se van incorporando a los puertos. Siempre ha sido peligroso trabajar en el puerto, pues no es cualquier cosa. Y es un trabajo profundamente también peligroso, o sea, Sí. y donde en los puertos tenemos que garantizar que estén las condiciones para que trabajadores y trabajadoras desarrollen la faena sin ver expuesta su vida en peligro. Nosotros hace un año vivimos una situación muy compleja con un trabajador portuario que cayó a la mar, borde de nave y falleció. Chuta, claro. Qué nervio. Por lo tanto, y no estaban, o al menos lo que se indica, es que no estaban todas las condiciones de seguridad para efectos de prestar el auxilio inmediato que requería un trabajador que está trabajando a borde de nave. O sea, estamos hablando de alguien que estaba a metros de... Claro, de la mar. Claro, Y que exacto. ante cualquier eventualidad, atendiendo que siempre puede haber algún accidente, son situaciones que hay que prever, Lógico. hay que tener todas las medidas tendientes a aquello. Siempre me acuerdo, tenía el papá de una compañera mía de colegio, había sido estibador en su juventud. Oh, wow. Y entonces tenía un dedo menos, pues siempre estaba como así, ¿no? Como la falange, que 2 falanges creo que eran. Y siempre nos molestaba, pues se ponía el dedo acá. Él se reía de eso, pero efectivamente siempre nos contaba esto porque nos hablaba de los riesgos que Claro. era, para que nosotros no pensáramos en entrar o tratar de entrar. No Es sé. que efectivamente es una actividad que viene aparejada de mucho riesgo, pero por lo demás también, por ejemplo, hace 50 años atrás, cuando los estibadores cargaban a pulso, Sí, pues, cargaban a pulso. tenían muchas mejores condiciones de las que tienen hoy día los trabajadores Claro. portuarios. Y acá, por ejemplo, en San Antonio, los sindicatos de estibadores generaron condiciones para tener una villa donde ellos residían, aportaron para establecimientos educacionales. Por ejemplo, el Colegio de Movilizadores Portuarios nace de la iniciativa de estos sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, las condiciones de los trabajadores hace 50 años atrás, cuando cargaban a pulso, son Es muy paradójico distintas eso. a Súper las que son paradójico. hoy día en una actividad estratégica que mueve la economía y que es de alto riesgo. Entonces ahí hay elementos que queremos sentar para efectos también de empezar a discutir la política nacional portuaria. Claro. Si en el fondo este es solo un marco de acción que creemos que sienta las bases para establecer una actividad que es profundamente importante para el país. Es tan interesante todo lo que cuenta, alcaldesa. Totalmente de acuerdo con que al final falta profundizar mucho más en la política nacional de las zonas portuarias. Entonces, esto es un primer paso súper positivo. Es una paradoja histórica eso de un deterioro en condiciones de los trabajadores, cuando de hecho la tecnificación de ese trabajo en realidad lo hace mucho más seguro. Lo que pasó, esto es la historia de todos los puertos del mundo en la posguerra, es que con la containerización, o sea, tener una carga estándar, permite la globalización
liberalización permite el comercio internacional, permite un aumento enorme en los ingresos para los y las trabajadores, pero al mismo tiempo se destruyen los sindicatos y entonces tiene dos efectos. Uno que es muy positivo, que hay mucha riqueza, pero otro que es muy negativo, que la distribución de esa riqueza empeora. Entonces no es que la tecnificación y la modernización de los puertos era una cosa mala, sino que tuvo un efecto social por la manera en que se legisló la parte distributiva de esa riqueza. Entonces, hoy día tenemos que ver cómo se puede hacer esas comunidades más igualitarias, porque riqueza hay. Y sobre todo en los puertos el tema es de la distribución. Y por eso yo vuelvo a una frase que usted ocupó muy al principio de la entrevista, que tiene que ver con la diferencia entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Acá yo creo que tenemos un comentario, ¿cierto?, acerca de los trenes. El de los trenes que dice que vuelvan los trenes a todos los lugares de Chile. Sí, ¿quién dice eso? Juana Rosa Collao. Esto es como, porque para mucha gente progresista, este tema de los trenes es como un sueño, como medio fetiche, porque es linda la cosa de una no tener que depender de un gremio que es un poco tendencioso ideológicamente. Hay un terrible problema, primero ambiental y dos social, con tener camioneros dueños de su... de estar vulnerable frente a las constantes amenazas de los empresarios de los camiones. Exacto. O sea, eso es un elemento súper importante. Y dos, hay un problema ambiental en general con depender de los camiones que genera gases de efecto invernadero. Entonces se entiende que hay una gran preocupación. Sin embargo, los trenes también generan problemas ambientales y externalidades negativas enormes. Cuando hablamos de los trenes en Europa, los trenes en Asia, se está olvidando que estamos hablando de zonas de altísima densidad poblacional. Por ende, la tasa de ocupación de esos trenes es muy alta. Estamos hablando de millones de personas. Y cuando se pasa a millones de personas, el costo altísimo de poner rieles y poner toda esa tecnología se divide entre tantas personas que el costo por persona es mucho menor. En el caso de un país como Chile, donde la población es mucho más baja, se genera este problema. Entonces, cuando siempre se hace rieles por carga, es porque al final eso en términos económicos se puede pagar, porque hay tremenda demanda de carga. En comparación, la población es más baja. Y entonces yo me pregunto a mí mismo, pero le pregunto a usted, alcaldesa, cuando estamos hablando de poner tren para pasajeros, eso va a implicar un costo económico muy fuerte. Entonces se tiene que calcular cuál es el beneficio social adicional. ¿Usted sería partidaria de un aumento en la población en esas zonas? Porque se podría poner clínicas, se podría poner colegios, se podría empezar a desconcentrar la población a través de los trenes. Y eso es parte de la política que se está esperando. Y eso se tendría que pensar con el tema ambiental, que es súper fuerte. O sea, si eso es la mejor forma de reducir los niveles de contaminación, porque lo otro sería tener camiones que son camiones de autos eléctricos, ahí serían menos emisiones y poder tener otro tipo de infraestructura. Entonces, eso es un debate para mí súper abierto y súper interesante, pero implicaría cosas muy diferentes a nivel territorial. Entonces, pregunto, la visión que cuando usted hable de rentabilidad social, ¿implica desconcentrar la población y hablar de otro tipo de San Antonio como puerto comunidad? Que yo creo que acá hay varios temas que hay que abordar. Primero, el que dice relación con la materia económica. Y acá también tenemos que atender que parte de la redistribución económica dice relación con aquella inversión que se está pensando en tarros, pensando en que tiene una rentabilidad económica, eso también tiene que redistribuirse hacia las personas. Como un elemento esencial en el fondo, si hay una disposición de hacer una inversión porque tiene una rentabilidad económica para el movimiento de carga, redistribuyamos también ese mayor valor económico que va a tener en materia de carga para que la comunidad también se vea beneficiada con ese proyecto, que es lo primero. Ahí es donde entra la rentabilidad social. Dos, comparto plenamente, o sea, hoy día en el siglo XXI, con la crisis climática que vivimos, no podemos sino pensar en que todos los proyectos tienen que ser profundamente sustentables y respetuosos en materia medioambiental. Y en ese sentido tenemos que pensar en el Chile y en el San Antonio, no de 5, no de 10 años, sino a 20, a 30 años. Y muchas veces eso va a requerir una mayor inversión y tenemos que generar las condiciones para que se dé esa mayor inversión. Ahora, considerando que somos el puerto con mayor transferencia de carga del país, con la cantidad de dinero que mueve, yo creo que podemos estar en condiciones para efectos de generar una inversión de esas características.
Y por último, yo también creo que no hay que cerrarse a la idea de pensar en la planificación de las ciudades, y acá no tan solo desde la ciudad o los sectores urbanos. Lamentablemente en Chile el planeamiento territorial se piensa muchas veces tan solo desde lo urbano y de distintos polos urbanos que no conversan entre sí. Claro. Y tenemos que pensar precisamente en cómo se van desarrollando y creciendo, no tan solo las ciudades, sino los sectores rurales. Este mismo tren no va a pasar tan solo a San Antonio, probablemente va a pasar por Leita, va a pasar por Malvilla, va a pasar por Puangue, por una serie de localidades intermedias que lo más probable, en la medida también que vaya pasando el tren, van a ir teniendo un polo de desarrollo propio donde van a ir creciendo, ojo, este crecimiento siempre de manera sustentable para también las características propias de cada una de esas zonas. Yo creo que ahí también hay que ser responsable. Hay zonas que tienen características mucho más de urbe, mucho más de ciudad, mucho más urbanas, y otras que tienen características más propias de localidades más rurales, que creo que no hay que convertirlas en grandes ciudades, pero sí hay que generar nuevos polos y asentamientos de desarrollo, y aquí creo que es súper importante dar esa discusión. Yo creo que no hay que cerrarse la discusión de cómo se van desarrollando las ciudades y cómo las planeamos y las planificamos, no a 5, sino a 10, a 20 y a 30 años. Y creo que el tren de pasajeros en ese sentido puede ser también un tremendo polo de desarrollo, pensando en esto de la rentabilidad social, y una rentabilidad social no inmediata. Si estas son proyectos que tienen que ser a largo plazo, por lo tanto a lo mejor no va a ser una rentabilidad social, o sea, lo va a ser para las comunidades, pero en términos económicos a lo mejor no se va a ver en 5, pero sí en 10 años. Absolutamente. Yo en eso comparto finalmente que es una... O sea, nunca me cierro a conversar. Creo que lo peor es cerrarse a tener el debate, justamente, ¿no? Menos estados intermedios y más localidades intermedias. Eso me gusta, me encanta. Sí, bueno, con A le digo yo, pero eso es para las amigas nomás. Que solo quería decir que eso es conocida por hablar muy bien. Tiene una muy bonita expresión, si tú te das cuenta. Alcaldesa, yo no quiero cerrar sin preguntarle por una fake news, porque este programa le hemos puesto nosotros el Festival de las Mentiras. Le pusimos un título al programa del día de hoy, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con lo que pasó, por supuesto, este fin de semana, que se acabó el borrador de la nueva Constitución, y ya hemos, por ejemplo, mostrado algunas de las cosas positivas que trae. Y en ese sentido usted también ha sido víctima de noticias falsas, fake news, descontextualizaciones, etcétera. Pero en específico estos últimos días, en algo que tiene que ver con el estadio de San Antonio. Vi incluso que tuvo que salir en Instagram como mostrando el estadio para poder desmentir esta noticia falsa. El estadio está ahí, no ha desaparecido. No ha desaparecido, no se lo llevaron los ovnis ni nada parecido. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue esa noticia falsa? Y si nos puede cortito contar cuál es la verdad, digamos. Mira, es bien complejo lidiar, no con todos los medios de comunicación, pero algunos que muchas veces actúan de manera muy irresponsable, y voy a ser bien responsable con mis palabras. Muy irresponsable, generando titulares que la verdad son derechamente falsos, y también es bastante desgastante para uno estar desmintiendo de tanto en tanto. Pero acá hay un tema que también es importante relevar, si más allá del ataque personal dice relación con la comunidad y el derecho a la información que tienen las personas para efectos de tomar decisiones. O sea, y acá los medios de comunicación tienen un rol social y una responsabilidad social que uno aspira a que se cumpla propiamente tal, y en ese sentido también se agradecen los espacios como este donde uno puede hablar, debatir, incluso no estar de acuerdo, pero poder tener ese espacio de conversación. Efectivamente hemos tenido una situación compleja con el estadio municipal, un estadio profundamente anhelado, un estadio que se empezó a gestar por el año 2015, se empezó a construir el año 2018 y este debía haber estado entregado en el año 2019, en septiembre del 2019. Ya, perfecto. Sin embargo, por una serie de situaciones, este se fue aplazando el periodo de entrega, y bueno, también haciendo honor a las noticias, a modo de ejemplo, en diciembre del 2019 salió una noticia en Radio Bio Bio en que la delegada provincial decía que en 10 días más iba a estar listo. Esto el 20 de diciembre del 2019.
perdón, el 20 de diciembre del año 2020. Hoy día han pasado más de 400 claro. días desde esa super noticia y todavía tenemos el estadio ahí, ya está construido. Está ahí, por lo Está menos. construido, está ahí, está bien, Sí, pues, está si yo en vi buenas las condiciones. imágenes. ¿Qué Sí. ha sucedido? Primero, hoy día el estadio está en una etapa en que el MOP lo tiene que recibir de Perfecto. la empresa que lo construyó. Y están realizando todas las gestiones para efectos de atender las observaciones que nosotros también hicimos ver una serie de observaciones que tenemos respecto a la construcción del estadio y que, bueno, se refrendó después de la lluvia que ocurrió hace un par de semanas atrás, donde hubo varios sectores que se inundaron e incluso también llegaron a las casetas eléctricas, donde también tenemos chuta. ciertas observaciones, por lo Miércoles, tanto hay ya. temas complejos ahí. Pero hoy día está por una parte el MOP recibiendo el estadio de la empresa constructora y además nosotros ya le requerimos al MOP todos los antecedentes para que nosotros podamos hacer ingreso con los antecedentes que nos entrega el MOP a la recepción final Claro. del estadio. Por lo tanto, hoy día todo esto está en manos de el MOP en particular, de su vínculo con la empresa y que nos entregue a nosotros los expedientes para poder ingresarlos a la recepción final. Ahora, como esto ha estado bien marcado por una serie de situaciones y sobre todo también en su momento un apuro muy grande del MOP en febrero por hacer una, comillas, entrega del estadio, pero que en el fondo daba cuenta de también el término del periodo de la administración anterior y que yo creo que querían dejar, Querían dejarlo todo como chao. chao, aquí estamos, cortemos Claro. cinta y... Da lo mismo lo que falte. Ocurrió una situación con la cancha. El MOP la dejó de regar y no le avisó a nadie. Obviamente una cancha de pasto se seca. se deteriora de manera importante si es que no se riega. Obviamente nosotros al darnos cuenta que la cancha estaba empezando a deteriorarse, empezamos a ver qué pasaba, nos dimos cuenta que no se estaba regando y ante eso obviamente hicimos todas las acciones pertinentes para resembrarla y a través del riego cuidar. La cancha hoy día está en ese proceso. El tema es que esa resiembra y ese mantenimiento de la cancha nos salió 10 millones de pesos. Están todos los antecedentes administrativos. Pero en el diario local, filial del Mercurio, apareció una El líder. noticia, el líder, que esto salía 80 millones de pesos. No se lo consultaron a nadie, no hubo 8 veces ninguna- más. No hubo ninguna, así con toda la notación pública que tiene un gasto de esas características para un Lógico. estadio, por lo demás que hoy día no No se está está en uso, ocupando, sino claro. hasta tener la recepción final y que está en todo este proceso de entrega desde la constructora al MOP. Entonces, obviamente, ante esas situaciones tenemos que, por una parte, salir a desmentir, pero también uno aspira a que los medios de comunicación, con la responsabilidad que tienen, cumplan con su labor, que es informar de manera Lógico. veraz o al menos consultando las fuentes a la comunidad, porque quien recibe la información y quien finalmente toma decisiones en base a esa información es la gente, son las personas. Y además es muy grave porque sale en un medio que supone que es oficial, que el costo fue 8 veces más de lo que realmente fue. La gente, bueno, que es un poco lo que hablábamos al principio, tiene que ver con el Festival de Por la eso, Mentira. Festival de Mentira. Se construye finalmente una realidad, entonces es casi como quién dice No, la y verdad. desmentir a cómo veces claro, desmentir es a más veces- difícil que... Exacto, es muy complejo, es una situación muy compleja. Bueno, pero en el año 68 le quiero contar, alcaldesa, en el frontis de la Pontificia Universidad Católica en la Casa Central había un lienzo bien grande que decía el Mercurio miércoles. Y eso se Por si extiende acaso. a todas sus filiales, Por si acaso, podríamos por si decirlo. acaso, digo yo. Pa Alcaldesa, sé que tiene una entrevista a las 12:30, así que nos están diciendo que ya tiene que irse, pero ha sido un agrado conversar esta mañana y tocar todos los temas que nos parecían relevantes en lo que tiene que ver con San Antonio, por supuesto, pero también todos los temas nacionales que tienen que ver con los gobiernos locales, ¿verdad? Y que esperamos que tengan más poder con la próxima constitución, por supuesto, también más fiscalización al mismo tiempo, suponemos, pero también es muy importante para nosotros como programa, en nuestra línea editorial, relevar lo que está pasando en los territorios. Así que muchas gracias por estar esta mañana aquí. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Cuando gusten, yo feliz de compartir, comentarles cómo está todo en San Antonio y también tener una mirada más nacional desde los gobiernos y los territorios. Creo que parte de la descentralización y también este proceso de cambio dice relación con el protagonismo que tenemos que asumir los distintos territorios a lo largo del país. Así que agradezco la invitación y ahí estamos
con todo el ánimo de un tren para San Antonio. Hoy Vamos, día, que se puede. Hoy día, hablando de paradojas, antes de retirarme, a través del puerto San Antonio se conecta con el mundo. Claro. Pero San Antonio no puede conectarse con su país. Así Increíble. que en ese sentido estamos con esta profunda confianza de que esto llega a buen puerto. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa.